Bueno, ya regresamos. Aquí continuamos con nuestro siguiente día de nuestros santos misterios luminosos. Y continuamos con la explicación de cómo se rezan, ¿verdad? Para rezar este Santo Rosario meditado a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, en advocación de Guadalupe. En este primer misterio que nos corresponde el día jueves, nos corresponde el misterio, del misterio luminoso los misterios luminosos o de luz. El primer misterio nos dice así: meditemos el misterio. El bautismo del Señor. Desde el primer instante de su concepción, en el seno virginal de María, Jesús gozó siempre de la presencia activa del Espíritu Santo. La misma concepción de Jesús fue realizada por obra del Espíritu Santo. De todos modos, antes de emprender su misión, Jesús tiene una nueva y más rica experiencia de Dios en el Espíritu Santo como hombre. Por obra del Espíritu Santo, siente a Dios como Padre y al mismo tiempo como Hijo de Dios. Esta es precisamente la misión del Espíritu Santo en la humanidad de Jesús, hacerla siempre más fiel a la imitación del Verbo, el Hijo único de Dios. Este mismo Espíritu derramado en nosotros por el Hijo nos hace cada vez más hijos de Dios. En este mismo Espíritu derramado en nosotros por el Hijo nos hace cada vez más hijos de Dios. Hijos de Dios en el Hijo único de Dios. Nos regresamos tantito. Este mismo Espíritu derramado en nosotros por el Hijo nos hace cada vez más hijos de Dios. Hijos de Dios en el Hijo único de Dios, Jesucristo. Y con esta experiencia de sentirse hijo y enviado de Dios, Jesús emprende su misión, enseñanza para nosotros solamente teniendo una verdadera experiencia de Dios. En el Espíritu Santo podemos lanzarnos a cumplir con nuestra misión de evangelizadores y testigos de Cristo. Meditemos el misterio. Nos damos cuenta que por medio del Espíritu Santo que es derramado, ¿verdad?, en nosotros por el Hijo, nos hace cada vez más hijos de Dios. Y como hijos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo de Dios, pues nos adopta como hijos de Dios. Y entonces, como hijos de Dios, ¿cómo hacemos con nuestros padres? Pues obedecemos a nuestros padres, hacemos caso, ¿verdad?, a lo que ellos nos dicen, porque tal vez lo que nos dicen pues es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad?, para nosotros, para nuestra vida, para los que nos rodean, para nuestro bien físico, moral, espiritual y en todo sentido. Todas aquellas personas que nos dan consejo, ¿verdad?, o nuestros mismos padres, por bien de nosotros, pues es porque les importamos, o a veces hasta nos regañan, ¿verdad? O nos hacen ver las cosas de una forma fuerte, ¿verdad?, con decisión firme. ¿Por qué? Porque eso nos hace que nosotros no nos desviemos o no hagamos cosas que a veces nosotros no nos damos cuenta y es para mal de nosotros. Pero las personas que se interesan en nosotros, que les importamos, pues va a pasar eso. Nos van a regañar, nos van a decir como nuestros padres qué es lo más correcto que ellos consideran para nosotros. Que cada persona puede tomar sus propias decisiones
pero van a venir consecuencias buenas o malas de las decisiones buenas o incorrectas que realicemos. Entonces así con Dios, si Dios nos da sus mandamientos para que sigamos, pero nosotros queremos seguir otra senda, otros caminos que son incorrectos, que no se deben de realizar, pero nosotros pensamos que es lo correcto, por eso a veces nos va como nos va, porque a veces nuestras decisiones nos hacen tomar caminos y decisiones incorrectas que nos alejan de Dios, de nuestro prójimo y hasta de nuestros seres queridos y hasta de nosotros mismos, de nuestra esencia, de nuestro ser, de nuestro mismo espíritu que viene de Dios. Y empezamos a obrar y a hacer y a realizar y a pensar y a hablar de un modo totalmente diferente del cual nosotros no somos. Pero el pecado a veces nos hace realizar de ese tipo de cosas, de situaciones que a veces nosotros, por tan mal que estamos, no nos damos cuenta. Pero aquí nos dice que, pues, en ese sentido, pues, no hay falla si nosotros obedecemos a Dios y hacemos las cosas como Dios nos lo permite. ¿Por qué? Porque si obedecemos a Dios y hacemos las cosas que Dios nos permite realizar para gloria de Dios y nos hace entender por medio de este santo misterio, pues todo ello, pues entonces nosotros vamos a no equivocarnos o a tratarlas de tener las equivocaciones menos posibles, las caídas menos posibles. ¿Qué es la caída? Pues es el pecado. Es cuando nosotros nos alejamos de la gracia de Dios y caemos en el pecado. ¿Sí? Eso nos hace recordar como Adán y Eva, cuando ahora sí que cayeron en el pecado, es en la caída, es el pecado, el alejamiento y la amistad con Dios, la comunión con Dios. Entonces, si nosotros no queremos que pase eso con nosotros, pues nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que debemos de acudir a los sacramentos, a la gracia de Dios, al Espíritu Santo de Dios, para que Dios nos ayude a que podamos desprendernos del pecado, de aquellas faltas, de aquellas decisiones malas, de aquellas malas decisiones tomadas que hemos realizado y por nuestra mala cabeza o por nuestra egoísmo, por nuestra soberbia o por nuestra falta de amor a nosotros mismos y a los demás, hemos cometido algunas situaciones que nos alejan de Dios y hasta de nuestros seres queridos y los que nos rodean, que en verdad les importamos. Entonces, cuando nuestros padres nos den un consejo, nos digan algo que de verdad nosotros sintamos en nuestro corazón que es lo correcto, pues entonces hagamos caso a lo que nuestros padres nos dicen, pero tenemos esa libertad de escoger de ese consejo que nuestros padres nos están dando o renegar de ello, ¿verdad? Al igual que aceptar lo que Dios dicta en nuestro corazón o renegar de ello, ¿verdad? Renegar de Dios, que eso sería lo peor, ¿verdad? Porque entonces no estaríamos obrando según la voluntad de Dios, sino según nuestra voluntad, que a veces hacemos cada cosa con nuestra voluntad y vamos erróneamente en el camino y nos desviamos, ¿verdad?, del camino que Dios está trazando en nuestra vida y queremos hacer las cosas como nosotros queremos, pero no se debe de hacer eso. Entonces, por eso siempre es muy importante acudir a los sacramentos, a acudir a pedirle al Espíritu Santo de Dios, la intercesión de todos los santos, ángeles y arcángeles de Dios, la oración a nuestra Madre Santísima, el Santo Rosario, para que podamos tomar aquellas buenas decisiones que son buenas y correctas para nuestra vida, para nosotros mismos, para nuestros seres queridos, para nuestro prójimo y para los que nos rodean y para gloria de Dios, que es lo más importante. Porque si nosotros hacemos las cosas para gloria de Dios, pues no va a haber falla y vamos a estar haciendo las cosas correctamente. Y no vamos a tener, pues, esa equivocación de tomar malas decisiones, sino al contrario, todas nuestras decisiones que tomemos van a ser para un bien común, para bien de nosotros y no nomás de nosotros. Debemos de ponernos a pensar en el prójimo y a veces no ser egoístas,
porque a veces no nos damos cuenta y cuando vemos, pues a lo mejor ya estamos siendo egoístas pensando nada más en nosotros mismos, no en lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida o para nuestro bien y nuestra bendición de nuestra alma, para nuestra salvación de nuestra alma también. Y bueno, pues vamos a continuar con el siguiente misterio, que estamos en los misterios luminosos o de luz que nos tocan el día jueves. Y aquí continuamos. Segundo misterio luminoso de luz, las bodas de Caná. En las bodas de Caná, los discípulos descubren que Jesús, a hombre acreditado por Dios, que cuenta con su apoyo en realidad, igual que Moisés, Jesús hace signo que lo revelen como el enviado de Dios. Y todo esto se realiza a la escuela de María, que invita a los servidores a ponerse a las órdenes de Jesús. Solamente así será posible el milagro, que permitirá a todos seguir con la fiesta. Gracias, María, siempre atenta a nuestras necesidades. Tú nos llevas a Jesús y estando con Él, todo se hace fácil o más fácil. Cualquier problema tiene solución. Entonces, recordemos en las bodas de Caná que cuando se acabó el vino, ¿verdad? Y que María intercedió, ¿verdad? Ante los novios, ¿verdad? Que ya se les había acabado el vino, ¿verdad? Y que ella intercedió por ellos con Jesús, ¿verdad? Para decirles que hiciera algo su hijo, ¿verdad? Para que pudiera ayudarlos porque ya se les había acabado el vino, ¿verdad? Eso cuenta las escrituras. Y bueno, pues ese vino es ese amor, ¿verdad? Que la Virgen María intercede por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo para que no se nos acabe ese vino, ese amor, esa entrega, ¿verdad? Hacia Dios y hacia los demás. Y podemos contar con la ayuda de nuestra Madre Santísima, que nos invita, ¿verdad?, a ser servidores y a ponerse a las órdenes de los demás, ¿verdad? Más que nada, principalmente a Jesús, ¿verdad? Solamente así es posible, ¿verdad?, el milagro que nos permitirá a todos seguir con la fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La fiesta es lo que celebramos el día domingo, Día del Señor, en la iglesia, ¿verdad? Todos unidos, ¿verdad? Todos juntos celebrando, ¿verdad? Las cosas de Dios el día domingo, el Día del Señor. Y pues esa es la fiesta, celebrando la Eucaristía, celebrando la comunión con Dios, ¿verdad? Lo que representa que recibamos a Jesús sacramentado, a Jesús Eucaristía, eh, por medio de la comunión de su cuerpo y de su sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se celebra. Por eso nos dice que celebremos sigamos con la fiesta, ¿verdad? Eso es lo que se celebra. Esa es la fiesta que se celebra el día domingo, que se celebra el que podamos recibir esa comunión, que Jesús se hace presente mediante las especies del pan y del vino, en la comunión del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que nos fortalece espiritualmente, físicamente y en todos los sentidos para que podamos seguir en ese camino hacia Dios y con ese amor que Dios solamente puede realizarlos en nosotros y nosotros para Dios y para el prójimo. Y bueno, pues eso nos habla, ¿verdad?, de ello, y que nuestra Madre Santísima nos invita, ¿verdad?, a los servidores de Cristo a ponerse a las órdenes de Jesús, ¿verdad? Y que solamente así será posible el milagro en nosotros, en nuestros seres queridos, en los que nos rodean, ¿verdad? De todo aquello que nosotros podamos pedirle a Dios, que pensamos que es imposible, pues ya sabemos que no es imposible, para Dios no hay nada imposible,
¿verdad? Porque si nosotros realizamos las cosas que Dios nos permite realizar y le recibimos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la especie del pan y del vino, que representa su cuerpo y su sangre, que nos da fortaleza, nos da fuerza, y junto con la oración y con todo lo que Dios nos enseña, pues podamos seguir en el camino, ¿verdad? Y que sabemos que tenemos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, que intercede por nosotros, por todas nuestras necesidades y las lleva a Jesús, como en las bodas de Caná, ¿verdad? Intercedió por los novios para que hiciera el milagro, ¿verdad? Del agua, convertirla en vino, nuestro Señor Jesucristo. Y así se hizo el milagro. Y así Jesús puede hacer el milagro en nosotros, en nuestras vidas. Y esto es lo que nos transmite este eh, misterio del día jueves, y que nos toca los, los misterios luminosos o de los. Y vamos en el segundo misterio luminoso, las bodas de Caná. Tercer misterio luminoso, el anuncio del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El mundo como lo quiere Dios. Pues bien, pues bien, en Cristo ya tenemos las primicias de este nuevo mundo, hecho según el corazón de Dios, hecho según el corazón de Dios. Y Jesús con su presencia, con su palabra y con su acción anuncia y establece el reino de Dios. Me regreso tantito para que se entienda mejor. ¿Qué es el reino de Dios? El mundo como lo quiere Dios. El mundo como lo quiere Dios, no como lo queremos nosotros. Reflexionemos eso. Pues bien, en Cristo ya tenemos las primicias de este nuevo mundo. En Cristo ya tenemos las primicias de este nuevo mundo, hecho según el corazón de Dios. Y Jesús, con su presencia, con su palabra y con su acción, anuncia y establece el reino de Dios. Jesús ya estableció su reino, pero nosotros nos tenemos que adaptar a lo que Jesús nos indica aquí, ¿verdad? Que ya tenemos las primicias de este nuevo mundo, ¿verdad? Hecho según el corazón de Dios, y Jesús con su presencia y con su palabra, con su acción, anuncia establecer el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es el mundo como lo quiere Dios, según su voluntad, no la nuestra, ni como queremos nosotros vivir, sino como Dios quiere que vivamos nosotros. A continuación nos dice así: ¿qué hacer entonces? ¿Asociarnos a Cristo y a su iglesia en esta misión de anunciar y hacer presente el reino de Dios, como lo que estamos haciendo ahorita en este momento? Anunciar. Este canal anuncia el reino de Dios y las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, nos queremos hacer presentes en el reino de Dios también nosotros mediante este canal, para anunciar el evangelio, la palabra de Dios y las cosas que Dios nos permite realizar para gloria de Dios y para bien y bendición de todos ustedes y la nuestra. Antes que nada, cambiando de actitud, aceptando y viviendo el evangelio, ¿verdad? Es lo que nos invita este santo misterio. Entonces, nos dice así: cambiando de actitud, ¿verdad? Que nuestra actitud no sea negativa, no dañe a nosotros mismos y a los demás con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestra falta de amor, con nuestra falta de interés hacia los demás. Hay veces que hay personas que ya no les interesa el bien común de los demás, la fraternidad, el amor, que encuentren a Dios en su prójimo,
y, y la caridad y la humildad y la dulzura de nuestra Madre Santísima, ella nos ayudará e intercederá por nosotros ante nuestro Padre Celestial, ante nuestro Señor Jesucristo y su bendito Espíritu Santo de Dios, para que con la gracia de Dios no nos falte esa humildad, esa dulzura, ese amor, esa ternura para dirigirnos hacia los demás y soportar los defectos de los demás. Y bueno, pues vamos a continuar. Dice, cambiando de actitud y aceptando y viviendo el Evangelio. Si cambiamos nuestra actitud, si siempre somos cortantes, somos egoístas, mentimos o decimos falso testimonio, decimos cosas al prójimo que le causan a un daño, a veces hasta irreparable, por nuestras acciones, por nuestra forma de ser, por nuestro egoísmo, por todo aquello que a veces nosotros tenemos esa falta de amor hacia los demás, esa falta de interés hacia los demás, pues debemos de cambiar esa actitud para poder corregirnos a nosotros mismos y hacer las cosas como Dios quiere para nosotros y para los demás. Y dice así, aceptando y viviendo el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Aceptando los mandamientos de Dios, la palabra de Dios y viviendo conforme Dios nos lo permita vivir, ¿verdad? Para gloria de Dios. No como nosotros queremos vivirlo, sino como Dios nos permita, mediante el Espíritu Santo de Dios, mediante los sacramentos, la gracia de Dios, la intercesión de todos los santos, ángeles y arcángeles y de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, lo vamos a poder lograr con la ayuda de Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces eso se trata, vivir el Evangelio, vivir la palabra de Dios, lo que Dios nos manda en sus mandamientos, en las Escrituras, eso, vivirlo, vivir el mensaje que Jesús nos trajo, ¿verdad? Que acudamos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, que nos llevará al Padre, y el Padre nos enviará al Espíritu Santo para poder vivir conforme el Espíritu de Dios, no conforme el espíritu del mal, del enemigo, que nos trae tantas cosas tan malas que nos trae a nuestra vida y nos arrastran hacia el alejamiento de Dios y hacia el mal, hacia nosotros mismos y hacia el prójimo. Y eso no le agrada a Dios. Bueno, dice, viviendo el Evangelio. Eso es vivir el Evangelio. Vivir la palabra de Dios y aceptando a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Redentor del género humano, que Él murió en la cruz por nosotros, por amor a nosotros, por nuestros pecados, y Él nos redimirá y nos salvará, ¿verdad? De la muerte espiritual, ¿verdad? Que a veces nosotros, por nuestro pecado, por nuestras faltas, por nuestro alejamiento a Dios, pues nos dirigimos hacia ahí, ¿sí? Y es muy difícil salir de ahí, pero nada es imposible para Dios si nosotros buscamos el rostro de Dios, buscamos el amor de Dios, y con la ayuda de los santos ángeles y arcángeles y de nuestra Madre Santísima, de la oración, de rezar el Santo Rosario y acudir a Dios y obrar bien, porque según nuestras obras Dios nos juzgará, pues entonces nos acercaremos más a Dios cada vez más. Y bueno, continuando con esta meditación de este santo misterio, nos dice así: y después, una vez hechos ciudadanos del reino, tratando de ensanchar sus fronteras hasta los confines de la tierra, que nada ni nadie pueda al margen del reino de Dios, que nada ni nadie quede al margen del reino de Dios, que la cultura, la política, la economía, todo quede impregnado,
por los valores del reino hasta hacer de la familia humana la grande familia de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que nos transmite Dios por medio de este santo misterio, de este santo rosario que vamos a realizar. Y nos transmite todo ello para que lo podamos colocar en nuestros corazones y no se nos olvide, para recordarlo cada día. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí, para mi vida, para mis seres queridos, para los que me rodean, para estar bien con Dios, conmigo mismo y con los demás? Que nadie quede al margen del reino de Dios, que la cultura, la política, la economía, todo quede impregnado por los valores del reino hasta ser de la familia humana la grande familia de Dios. Eso es lo que quiere Dios al establecer su reino. Y ese mensaje es el que nos transmite. Y bueno, continuemos con el segundo misterio, perdón, estábamos en el tercer misterio luminoso, vamos con el cuarto misterio luminoso. Hablando de luz, vamos a poner nuestra luz para que podamos ver mejor. Y entonces, continuar. Y aquí seguimos. Entonces, ya que colocamos nuestra luz, vamos a poder leer nuestro cuarto misterio luminoso. Y dice así: la transfiguración del Señor como un nuevo Moisés. Jesús se transfigura delante de sus discípulos. Lo acompañan Moisés y Elías, representantes del Antiguo Testamento. En realidad, en Cristo el Antiguo Testamento encontrará su cumplimiento. De hoy en adelante, Cristo será nuestro único Maestro. Solamente a Él hay que escuchar. Todos los demás maestros sirven en la medida en que nos lleva a Cristo. Nos hacen más accesibles a su palabra. Todo aquel que enseña las cosas de Dios, la palabra de Dios, es lo que podemos escuchar y nos lleva a su palabra. Con la transfiguración, Jesús y los discípulos cargan pilas para enfrentar mejor el escándalo de la pasión. Enseñanza para nosotros: no podemos ser auténticos discípulos de Cristo sin una conciencia clara de ser hijos de Dios, muy amados. Solamente así nos sentiremos animados a profundizar cada día más el misterio de Dios y enfrentar cualquier obstáculo para serle fiel hasta la muerte. En este cuarto misterio nos dice que para estar más animados, profundizar cada día más el misterio de Dios y enfrentar cualquier obstáculo para serle fiel hasta la muerte. Y nos cuenta aquí que con la transfiguración de Jesús y los discípulos cargan pilas para enfrentar mejor el escándalo de la pasión. Enseñanza para nosotros: no podemos ser auténticos discípulos de Cristo sin una conciencia clara de ser hijos de Dios, muy amados. ¿Qué nos da a entender aquí? Que nosotros somos hijos de Dios muy amados, pero que como dignos hijos de Dios nos debemos de comportar como Dios quiere que nos comportemos, no como nosotros queremos comportarnos, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Pues acudiendo a los sacramentos, acudiendo a la confesión, al sacramento de la confesión, que es la reconciliación con Dios, la